Unos minutitos. Miren, cuando hablamos de las vertientes hidrográficas, nosotros las vamos a clasificar en, o dentro de una vertiente, voy a tener que señalar una unidad hidrográfica. Recuerda que la ciencia especializada en estudiar estas masas de agua que yo ubique sobre los continentes se va a llamar hidrografía. Recuerda que la vertiente hidrográfica simplemente va a ser conjunto de unidades hidrográficas cuyos ríos van a drenar en un punto en común, ¿sí? Es decir, tenemos aquí en el Perú la vertiente hidrográfica del Pacífico, o sea, un conjunto de unidades hidrográficas que van a depositar sus aguas sobre este océano. También tenemos la vertiente hidrográfica del Titicaca. Va a haber un conjunto de ríos aquí en el Perú que van a depositar sus aguas sobre este lago. O también tenemos a la vertiente hidrográfica del Amazonas. Esta, tú sabes, que luego de salir de Perú, atraviesa territorio brasileño y deposita sus aguas al final en el Océano Atlántico. Por eso también se le considera o se le dice vertiente hidrográfica del Atlántico. Esas tres que te he mencionado son las que vamos a ver en nuestro territorio. Ahora, en cuanto a las unidades hidrográficas, tendremos lo siguiente. Como ves aquí en la imagen, en una unidad hidrográfica, yo voy a considerar los siguientes elementos. Dentro de una unidad hidrográfica, voy a considerar como elemento a un afluente. Y usualmente un afluente es un río secundario, como estás viendo aquí en imagen, un río secundario que va a depositar sus aguas sobre un río principal. Aquí tenemos un río principal, este pequeño río va a depositar sus aguas sobre este río principal. A eso nosotros le vamos a llamar afluente o también se le conoce como tributario. Luego por aquí también tenemos el río principal, o sea, el elemento de una unidad hidrográfica también es un río principal. Este río principal es el que va a colectar las aguas de sus afluentes, o sea, de sus pequeños ríos, él va a recolectar las aguas. A eso nosotros le llamamos río principal. Ahora, también puede existir en una unidad hidrográfica o en una cuenca hidrográfica los efluentes. ¿El efluente qué es? El efluente es aquel río que en vez de depositar las aguas, va a sacar las aguas del río principal. A ese nosotros le vamos a denominar efluente. Profesora, y ahí dice Divortium Aquarium. El Divortium Aquarium o el divisor de aguas es el que separa, el que va a separar a estas unidades hidrográficas de otras. Por ejemplo, ¿no? Aquí en Lima tenemos como unidad hidrográfica o principal río al río Rima. Pero este río tiene afluentes como el río Guaycoloro, el río Santa Eulalia, ¿no? Entonces, toda esa área recorrida por este río principal que es el Rima y por sus afluentes van a formar una unidad hidrográfica o cuenca hidrográfica, ¿ok? Y es así que para yo poder separar las cuencas hidrográficas de esos ríos con otros, utilizo las cordilleras o montañas. Las cordilleras o montañas van a ser divisoria de aguas. Me van a permitir dividir dos cuencas o dos vertientes hidrográficas distintas. Entonces, profesora, aquí en el Perú, ¿ya? La cordillera de los Andes ha hecho que nosotros tengamos tres vertientes hidrográficas distintas. La vertiente del Pacífico, la vertiente del Titicaca y la vertiente hidrográfica del Amazonas. Eso debido básicamente a esta divisoria de aguas que en nuestro caso ha cumplido la función la cordillera de los Andes. Ahora, profesora, ¿qué es un río?
Si bien es cierto, aquí en una unidad hidrográfica, yo tengo que considerar un río principal. Yo tengo que considerar un río principal y sus afluentes. El río simplemente es una corriente de agua continua. ¿Ya? Esta corriente continua de agua tiene las siguientes partes. Esto lo habíamos mencionado ya cuando hicimos nosotros hidrosfera, pero lo vamos a volver a mencionar. Un río tiene como parte principal la naciente. Pero ¿qué es la naciente? Es el lugar. A ver, por ahí, por favor, apaga tu audio. Miren, cuando hablo de la naciente va a ser aquel lugar donde el río se forma, donde el río va a formar la primera masita de agua. Usualmente nuestra naciente, en la vertiente hidrográfica del Pacífico, la naciente se ubica sobre la cadena occidental de los Andes. Profesora, ¿y el origen? Ya, si bien es cierto, los ríos aquí en el Perú nacen en la cordillera de los Andes, ahí inicia la primera masa de agua. Un río puede tener origen glaciar, como es la mayoría, porque se origina a partir del deshielo de un nevado. Puede tener un origen pluvial cuando éste aumenta su caudal producto de las precipitaciones, o puede tener un origen fluvial. Profe, ¿cuándo digo que un río tiene origen fluvial? Cuando dos ríos se juntan para dar nacimiento a este río. A ese origen le voy a decir origen fluvial. Ahora, no solamente en un río tengo la naciente o la desembocadura, que es aquel lugar donde el río va a depositar sus aguas. Ese lugar donde el río deposita sus aguas, yo le voy a denominar desembocadura. También por aquí recordaremos que es el curso. El curso de un río simplemente es la longitud del río. Es aquella longitud del río desde su nacimiento hasta su desembocadura. El recorrido, todo el recorrido que tenga un río, a eso le voy a llamar curso. Y si consideramos el curso, vamos a ver que en el Perú, el río de mayor curso es precisamente el río Ucayali, con 1.771 kilómetros de recorrido. A ese recorrido de un río le llamo curso. Y el caudal, profe, ¿qué es el caudal? El caudal es simplemente la cantidad o el volumen de agua que va a transportar un río. Tengo también el cauce. Ya, el cauce es la cavidad. Esta cavidad por donde las aguas del río se desplazan recibe el nombre de cauce. Y profe, cuando digo que un río tiene, ¿qué es el régimen en un río? La variación del caudal. Y es por ello que vamos a ver ríos de régimen regular y ríos de régimen irregular. ¿Cuándo digo que un río tiene régimen regular? Cuando las aguas que transportan los ríos son todo el año casi estables, con ligeras variaciones. ¿Cuándo digo entonces que un río tiene régimen irregular? El caso del Rímac, por ejemplo. En el caso del Rímac, va a haber épocas donde el río Rímac traslade gran cantidad de agua. Eso usualmente es durante el verano. Y en el invierno, el río desciende su caudal, baja su caudal. Tanto así que cuando en invierno el río Rímac baja el caudal, la cantidad de agua que transporta, hasta podríamos hablar de un estiaje. Profe, ¿qué es el estiaje? Es el máximo descenso del caudal de un río. A eso nosotros le vamos a dar el nombre de estiaje. Ahora bien, por aquí miren, chicos. Profesora, disculpe, Dime, es Milciades, que dime. las unidades hidrográficas, Hidrográficas. ok, entonces serían esto, eso sería como lo que vimos antes, lo que es un sistema de ríos que se unen y hay uno principal, ¿no? Y así, ¿no?
¿Eso La se refiere? cuenca, ajá. Ah, O sea, ok. unidad hidrográfica o también se le puede llamar cuencas hidrográficas. Por ejemplo, el río Rímac forma una cuenca hidrográfica. ¿Por qué? Porque el río Rímac tiene estos elementos. O sea, para que sea considerado una cuenca hidrográfica, ese río tiene que contar con un afluente, con un divisor de aguas. Y ahí tiene que haber un río principal. Si tiene estos elementos, a eso yo le voy a llamar unidad hidrográfica o cuenca hidrográfica. Recuerden que las cuencas podrían ser exorreicas, endorreicas, ¿verdad? En las vertientes hidrográficas va a haber ríos con cuenca endorreica, exorreica y también con cuenca arreica, como les había dicho. La cuenca, recuerdan que habíamos dado como definición de cuenca aquella área recorrida por todo un sistema fluvial. Es decir, eh, el Rímac está formando una cuenca hidrográfica. El río Chillón forma una cuenca hidrográfica. El río Mala forma una cuenca hidrográfica. Al igual que, por ejemplo, el río Cañete. Estos me van a formar cuencas hidrográficas. Y el conjunto de estas unidades hidrográficas o cuencas formará o será parte de una vertiente. ¿Y por qué? Porque estos van a drenar sus aguas en un punto en común. Y a su vez, estos formarán parte de una vertiente hidrográfica. Recuerda que te dije que en nuestro país hay 3 vertientes hidrográficas. La del Pacífico, la del Titicaca y también la vertiente hidrográfica del Amazonas. Eso lo vamos a ubicar en nuestro territorio. ¿Ok? Ahora Ok, mira. profesora, y muchas gracias. Y cauce era el por donde pasa, ¿no? O sea, sería la apertura, ¿no? Ahí. Ajá, aquella cavidad por donde pasan las aguas de un río, a eso le llamo cauce. Mire, y quería mostrarte este mapa. Este es un mapa hidrográfico, ¿ok? Es un mapa de las regiones hidrográficas del Perú. Claramente, la región hidrográfica que abarca mayor superficie del Perú es la región hidrográfica del Amazonas, que está en el mapa sombreado de color verde. Toda esa área es recorrida por unidades hidrográficas del Amazonas. Se representa de todo el territorio gran superficie y es el que va a obtener y de él obtenemos la mayor cantidad de agua. Luego por aquí, en este mapita, podemos apreciar a la vertiente hidrográfica del Pacífico, que es lo que está un poco más amarillo, color mostaza. Eso me representa la región hidrográfica del Pacífico. En territorio solo representa el 1.8%, mientras que la región amazónica el 97.70%. Mientras que la olla del Titicaca, que es la que está de color marrón o ladrillo, el 0.50% de la disponibilidad de agua. Mira, pero si bien es cierto, aquí está la disponibilidad de agua que tengo en cada una de estas regiones hidrográficas, ¿dónde se gasta más agua? ¿En cuál de las regiones hidrográficas hacemos uso de mayor cantidad de agua? ¿Alguien tiene idea? Mira, aquí en este mapita está un cuadrito donde dice disponibilidad del agua en el Perú según la región hidrográfica. Donde se dispone de mayor cantidad de agua es en la región hidrográfica del Amazonas. Chicos, Alex Gutiérrez es de esta aula. Ah, ya lo admitieron. Listo. Ahora mira, les decía, el 97.7%
lo voy a ubicar en la vertiente hidrográfica del Amazonas. El solo 1.8, o acá sale 1.80%, lo ubico en la región hidrográfica del Pacífico. Y el 0.5, por así decirlo, está en la vertiente del Titicaca. Actualmente, ¿en cuál de estas regiones hidrográficas empleamos más agua? ¿O hacemos mayor uso del agua? ¿Dónde vamos a hacer mayor uso del agua? ¿En qué parte de nuestro territorio hacemos mayor uso del agua? Miren, donde vamos a hacer mayor uso del agua es en la región de la vertiente del Pacífico. Pero, profe, pero no hay mucha disponibilidad de agua. Claro, pero hay obras que se van a conocer como trasvases. ¿Y para qué sirve? Los trasvases van a permitir, los trasvases en este caso van a permitir aumentar el caudal de los ríos de la vertiente del Pacífico para que pueda abastecer a la población. Porque lo paradójico es que mientras en la Amazonía disponemos de mayor cantidad de agua o tenemos mayor disponibilidad de agua, no hay mucha población ahí. Cosa contraria sucede en la vertiente del Pacífico. Aquí ubicamos la mayor concentración de habitantes de todo el Perú, pero la disponibilidad de agua es mínima. Entonces, para incrementar el caudal, se hacen los trasvases. Ahora, si hablo de las vertientes hidrográficas del Perú, como te estaba mencionando, ¿ok? Van a existir las siguientes. En todo nuestro territorio existen 159 unidades hidrográficas. 159 unidades hidrográficas. Es decir, 159 ríos principales. A su vez, si lo dividimos por vertiente, en la vertiente del Pacífico tenemos 62 unidades hidrográficas. En la vertiente del Amazonas, 84 unidades hidrográficas. Y en la olla del Titicaca o vertiente del Titicaca, 13 unidades hidrográficas. En todo el Perú, recuerda, 159 unidades hidrográficas. Pero por vertiente tenemos 62 en el Pacífico, 84 en el Amazonas y 13 en la olla del Titicaca. Em, Sumando todo ello, dime Milciades, Perdón, profesora, pero es que, ¿cuál era el territorio que usaba más agua? Disculpe. el de la costa, correspondiente a la vertiente del Pacífico, ya que aquí tenemos mayor concentración de la población, Ok, profesor, entiendo. Muchas gracias. pero la mayor disponibilidad de agua se encuentra en la región hidrográfica del Amazonas. Ahí se dispone de mayor cantidad de agua. Ahora, el agua o el recurso agua es uno de los recursos más importantes y valiosos que tiene un territorio, ¿sí? Además, tú sabes, ¿no? Que producto del calentamiento global, cambio climático, este recurso está ya desapareciendo en nuestro país. O sea, las reservas de agua potable o las reservas de agua dulce que ubicamos en la zona de las montañas, en la zona de los nevados, poco a poco ha ido desapareciendo. Ya algunos nevados han bajado el porcentaje de o el espesor de nieve o hielo que tenía. Y eso es producto de el cambio climático. Y cambio climático relacionado al calentamiento global también. Entonces, este es un recurso sumamente valioso. Y para poder estudiar todas las cuencas hidrográficas, se habla de la gestión de cuencas hidrográficas a través del ANA. Profe, ¿qué es el ANA? Es la Autoridad Nacional del Agua, que va haciendo estudios en todas las cuencas o en todas las unidades hidrográficas a lo largo de todo el Perú. Es el instituto especializado, por así decirlo, en todo lo referido a estudios en las unidades hidrográficas en nuestro territorio.
Ahora, por aquí vamos a ver lo siguiente. Bien, miren. Vamos a comenzar hablando sobre la vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Ya? Esa es una de las primeras, es una de las que nos alberga. Y si hablamos de la vertiente hidrográfica del Pacífico, tenemos que recordar lo siguiente. Entre las características que va a tener esta vertiente hidrográfica, vamos a considerar lo siguiente. Este sector hidrográfico va a comprender una franja angosta que se encuentra franqueada por la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Y como sus ríos van a parar aquí, por eso simplemente le vamos a dar el nombre Por eso simplemente le damos aquí el nombre de vertiente hidrográfica del Pacífico. De todo el Perú solo va a abarcar el 27,7% del territorio nacional y me representa el 1,69% del total de agua que hay en el Perú. Es un mínimo porcentaje. Aquí sus ríos, como estás viendo en imagen, van a tener una trayectoria transversal. Profesora, ¿por qué dice que los ríos tienen trayectoria transversal? Mira, van a dirigirse del este hacia el oeste. Y de esta manera, estos ríos van a depositar sus aguas sobre el Océano Pacífico. ¿Ya? Ahora, otra característica es que si te das cuenta, todos sus ríos están naciendo aquí en la cordillera de los Andes, pero en la cadena occidental de la cordillera de los Andes. Como vamos a ver a continuación. Entre las características que registra la vertiente hidrográfica del Pacífico, tenemos lo siguiente. Su origen puede ser glaciar, pluvial o lacustre. Profesora, ¿cómo así? Si digo glaciar, porque estos ríos van a nacer a partir del deshielo de nevados o glaciares. Pluvial, porque van a aumentar su caudal con las lluvias. Y lacustre, cuando alguno de ellos se forma al extraer las aguas de un lago. Por ello, el origen de los ríos puede ser de tres tipos: glaciar, pluvial o lacustre. No te olvides que pluvial tiene que ver con las lluvias. Lacustre con los lagos y glaciar por el deshielo de estos glaciares. Ahora bien, la mayoría de los ríos, o sea, de los 62 que te he mencionado, van a nacer en la cadena occidental de los Andes peruanos, a excepción de estos ríos. Ríos como el río Zarumilla, el río Chira, el río Tumbes, que nacen en los Andes ecuatorianos, ¿okay? Estos van a ser la excepción. Porque estos tres ríos no nacen en Perú, sino nacen en territorio ecuatoriano. Y luego de nacer en territorio ecuatoriano, recién atraviesan territorio peruano. Mira, yo quiero que veas esta imagen. Aquí está Ecuador. Aquí justo está esta partecita de Tumbes que está sobresaliendo en el extremo norte, ¿no? Pues estos ríos tienen su naciente en territorio ecuatoriano, pero todo su desplazamiento sobre Perú. Por ello simplemente eh, esos van a nacer en la cordillera de los Andes ecuatoriana. Y por eso el río Tumbes, en su nacimiento, se le dice Puyán. Y ya
En territorio peruano, exclusivamente recibe el nombre de río Tumbes. ¿Ok? ¿Me dejo entender esta partecita? Profesora, disculpe, am, es que no entiendo muy bien ahí qué parte representa cuál, así. Es que, ¿esa es la parte como la esquina de Tumbes o algo así? ¿O? Ajá, claro, esa es la parte de Tumbes. Esta parte donde dice Zamorumilla, Tumbes contra Almirante, Villar, estas son provincias de Tumbes. Y Y, precisamente estos tres ríos que están en Tumbes, el río Zarumilla y bueno, el Chira que está en Piura, estos tres no nacen en los Andes peruanos, sino nacen en los Andes ecuatorianos para luego recorrer el territorio peruano. Por eso, te estoy poniendo que de los 62 ríos, digámoslo así, 59 nacen en la cadena occidental de los Andes peruanos y 3 van a nacer en los Andes ecuatorianos para luego recorrer nuestro territorio. Por eso, uno de esos ríos que nace en Ecuador es el río Tumbes. El otro sería el río Chira, que pertenece a Piura, y el otro, el río Sarumí. Son solo 3 ríos que van a nacer en territorio ecuatoriano, para luego desplazarse en nuestro territorio. Ahora sí, esa partecita sí. y entonces Zarumilla, Chira y Tumbes, o sea, nacen de la cordillera de los Andes por la parte de Ecuador y entonces desembocan atravesando Tumbes y otros territorios o algo así. Ya, claro, o sea, principalmente se forman en Ecuador y luego atraviesan todo Tumbes. Nada más. Atraviesan todo Tumbes para luego depositar sus aguas en el Océano Pacífico. Porque si ves aquí este mapita que está acá abajo, aquí está el tramo de Ecuador. Lo que está de plomo es Ecuador. Y lo que está de colores ya está representando nuestro territorio. Esos ríos van a atravesar Tumbes específicamente para luego depositar sus aguas en el Océano Pacífico. Profe, ¿qué ríos atraviesan Tumbes? El río Zarumilla y el río Tumbes. Y el río Chira, el río Chira atraviesa territorio piurano para luego depositar sus aguas al Océano Pacífico. ¿Alguien más, chicos? ¿Esto les quedó claro? Ahora, otra característica. Los ríos aquí, todos van a poseer un recorrido andino costeño. Profe, ¿por qué dice que los ríos son de recorrido andino costeño? Volvemos al origen. ¿Se originan en dónde? En la cordillera de los Andes. Y si se originan en la cordillera de los Andes y luego tienen un desplazamiento de este a oeste, diré que son ríos andino-costeños. Por eso, por su recorrido serán andinos costeños. Estos ríos se desplazan de oriente a occidente, es decir, así, mira cómo está en la imagen. Los ríos aquí, como se están formando en la cordillera de los Andes, van a tener un recorrido transversal. Profesora, transversal, ¿qué significa? Cuando va de este a oeste o viceversa. Pero específicamente aquí, los ríos de la vertiente del Pacífico van de este con dirección al oeste porque en el oeste deposita sus aguas sobre el Océano Pacífico. O sea, su recorrido va a ser transversal o su desplazamiento es transversal. Profesora, pero acá dice excepto Santa. Claro, a diferencia de la gran mayoría de los ríos, el río Santa primero tiene un recorrido longitudinal. Profe, ¿cómo que longitudinal? Porque va, mira, aquí está en la imagen, ¿eh? El río Santa se está desplazando en este sentido. Por aquí va de sur, primero, de sur a norte. Y de aquí, del noreste, se va a dirigir, o del
este tramo se dirige al oeste para depositar así sus aguas sobre el Océano Pacífico. Por eso, el único río que tiene un recorrido longitudinal, como estás viendo en imagen, es el río Santa, porque inicialmente su recorrido es de sur a norte, para luego este río depositar o desviarse hacia el oeste para depositar sus aguas en el Océano Pacífico. Todos los demás, profe, el Rima va de este a oeste. El río Mala de este a oeste. El río Fortaleza de este a oeste. El río Moche de este a oeste. Solo el río Santa va a asumir este recorrido. Pero también deposita sus aguas en el Océano Pacífico. ¿Ok? Y aquí en la parte de abajo, mira, se puede ver, ¿no? El recorrido que van a asumir los ríos. En la vertiente del Pacífico, recorrido transversal. En la vertiente del Amazonas, el recorrido es longitudinal. Y en la vertiente hidrográfica del Titicaca, su recorrido es radial. Profe, ¿cómo que radial? Mira, el lago está al centro y en dirección al lago, los ríos asumen distintas direcciones. Como algunos van de norte a sur, algunos irán de sur a norte, otros irán de este a oeste, simplemente para simplificar todo ello, se dice que los ríos de la vertiente del Titicaca tienen un recorrido radial, radial centrípeto. Es como si el lago sería el centro de un aro, del aro de tu bicicleta. Y si te has fijado en el aro de tu bicicletita, al centro tienes lo que va conectando la llanta con la bicicleta, ¿no? Este sería el centro, el lago. Pero después en ese arito hay una especie de rayitos. Esos rayitos que pueden asumir diversas direcciones sería la representación de los ríos. Por ello, cuando te digan cuál es el recorrido de los ríos de la vertiente del Titicaca, dirás radial centrípeto. Los de la vertiente del Pacífico, transversal, porque van de este a oeste. Y los de la vertiente del Amazonas van a tener recorrido longitudinal. Algunas veces se trasladarán del norte a sur o viceversa. Por eso, esa diferencia en el desplazamiento de los ríos de estas tres vertientes. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Profesora, disculpe, pero en la vertiente del Amazonas no también habría ríos que atraviesen, o sea, que atraviesen la selva, así, al igual que la vertiente del Pacífico. La mayoría, gran parte de esos ríos son de recorrido longitudinal. No es que la atraviesen de forma transversal, sino longitudinal. Y transversal significa horizontal, ¿no? ¿Eso se refiere así? O sea, o Transversal es esto, miren. Cuando el río se desplaza de este con dirección al oeste, a eso le digo transversal. Por eso es que está ejemplificado aquí, miren. Aquí. La vertiente del Pacífico, sus ríos tienen este recorrido. Del este con dirección al oeste. Los de aquí, la vertiente del Amazonas, nace en la cordillera de los Andes, un tramito es transversal y gran parte de su recorrido es longitudinal, como estás viendo aquí en imagen. Ese es el recorrido que van a asumir los ríos de la vertiente del Amazonas. En un tramo pequeño, su recorrido es transversal, pero luego se hace longitudinal. En este caso, el río se está trasladando de norte con dirección al sur, porque puede ser al revés. Aquí en la vertiente del Amazonas puede ser al revés también, de sur a norte.
Solo la vertiente del Pacífico es de este a oeste. Pero la excepción la está cumpliendo el río Santa. Como ves aquí en imagen, el río Santa está trasladándose de sur a norte para luego en el tramo norte desviarse hacia el oeste. A ese tipo de recorrido yo le voy a llamar longitudinal. Y como ves, en el caso del Titicaca, el recorrido es radial centrípeto. Porque el centro está el lago y en dirección al lago se van a ir desplazando los ríos. ¿Ok? Esta partecita sí ya me pudieron comprender. Ok, profesora, muchas gracias. Listo. Algo muy importante con los ríos de la vertiente del Pacífico es que estos ríos tienen fuerte pendiente. Profesora, ¿cómo que fuerte pendiente? Mira, se están formando, yo te dije, en la cordillera de los Andes, donde están estos nevados, más o menos sobre los 4.000 metros de altitud. Y de esos 4.000 metros de altitud, por su recorrido transversal, van a generar una fuerte pendiente, como estás viendo aquí, miren. Aquí quizás, ya aquí están las montañas y de las altas montañas se están dirigiendo los ríos a las partes bajas. Entonces, eso hace que los ríos recorran lugares de fuerte pendiente. Y asumiendo esto, se aprovechan las aguas del río para generar energía. Aquí se van a tomar, mira, por su fuerte pendiente, se van a tomar las aguas del río para generar energía eléctrica. Por esto es que en esta vertiente encontramos el mayor número de centrales hidroeléctricas. Aquí tenemos a la central hidroeléctrica de Guayanca y El Chorro, que toman las aguas del río Santa. Tenemos a Huinco, Barba Blanca, que van a tomar las aguas del río Santa Eulalia. Pablo Bonner, Moyopampa, Huampaní, exclusivamente las aguas del río Rímac. Santa Fortunata, Udima, las aguas del río Jequetepeque. Aricota, la central hidroeléctrica de Aricota, toma las aguas del río Locumba, al igual que la central hidroeléctrica de Cuajone, que va a tomar las aguas del río Moquegua. La central hidroeléctrica de Siguas, ubicada en Arequipa, toma las aguas del río Colca. Y Carguaquero toma las aguas del río Lambayeque. Se van a utilizar o se va a utilizar el agua de estos ríos para poder generar energía. Y en el caso del Rímac, es uno de los ríos con mayor número de centrales hidroeléctricas. Y este río va a poseer mayor cantidad de centrales hidroeléctricas en todo su curso. Como estás viendo aquí en la imagen, ¿no? La central hidroeléctrica de Barba Blanca, que está aquí, es la que está empleando el agua de estos ríos, como el río, en este caso Santa Eulalia, para poder generar energía. Entonces, estos ríos aquí son ríos de gran potencial energético, ya que aquí se está estableciendo estas centrales. Otra característica que también van a tener estos ríos es que su régimen es irregular. El régimen de estos ríos va a ser irregular. ¿Cómo así, profesora? Mira, va a haber épocas del año en que estos ríos trasladen gran cantidad de agua. Y va a haber épocas donde el caudal de estos ríos disminuye. Como ves aquí en la imagen, ¿no? En el primer caso, en la primera imagen, el río está trasladando
considerable masa de agua. En la segunda, ¿qué pasó? Disminuyó. Usualmente ríos como el río Rímac en el verano transportan gran caudal, mientras que en el invierno su caudal desciende. Tanto así que se puede ver hasta el fondo del cauce. Ahora, debido a este tipo de régimen, se ha visto la necesidad de construir reservorios. Profesora, ¿por qué? Miren, recuerda que durante el verano solo traslada gran cantidad de agua, pero en el invierno baja. Entonces, ¿cuándo debo recolectar el agua para estos reservorios? Durante el verano. Durante el verano, que el río transporta gran cantidad de agua, se almacena el agua. ¿Y para qué, profesora? Porque recuerda que esa agua que estás viendo ahí, nosotros la utilizamos para hacerla potable en la planta de procesamiento de Sedapal y luego para que llegue a nuestra casita y para los distintos usos que le demos. Entonces, para contrarrestar ese régimen irregular que tienen los ríos de la vertiente del Pacífico, se ha hecho la construcción de los reservorios. Profesor, ¿y qué reservorios? Mire, las aguas del río Chira permiten formar el reservorio de Poechos. Las del río Jequetepeque, Gallito Ciego. En el caso del Rímac se han establecido dos reservorios, Tamboraque y Yuracmayo. De estos dos reservorios, nosotros empleamos las aguas en el momento en el que el Rímac está pasando por estiaje. Profesora, ahorita sí, estamos en invierno, ¿no? Nos mantenemos en invierno, significa que el río traslada menor cantidad de caudal. Seguimos. El río Seque traslada, disculpa, el río Santa Eulalia permite la formación del reservorio de Seque, al igual que el río Majes permite la formación del reservorio de Angostura, el río Chili, Aguada Blanca y el río Lambayeque, el reservorio de Tinajones. Estos importantes reservorios permiten el abastecimiento de agua potable para la población. Porque si no se usara reservorios ahorita, en el invierno tendríamos escasez, ¿no? De agua potable. Por eso, previendo esta situación, es que se han establecido los reservorios. Ahora bien, Profesora, disculpe, entonces aquí en los reservorios, o sea, se acumula agua y se usa, y eso de régimen irregular entonces varía, sí, durante el año, pero ¿cómo es un régimen irregular? el régimen irregular es lo que estás viendo en imagen. Ujú. Cuando un río, por estaciones, mira, el caso del Rímac, te decía. El río Rímac, en el verano, como estás viendo aquí en imagen, está trasladando mayor volumen de agua. Pero en el invierno, ese volumen de agua varía. Ok, profesora. Y por ello, como varía el volumen de agua de estos ríos, a esa variación del caudal le digo régimen irregular. O sea, aquí la variación es notable. Mira, si yo veo la primera imagen donde está la V, es lo que traslada un río en el verano, aquí en la costa. Pero cuando llega el invierno, el caudal del río se disminuye, tanto así que yo no veo agua acá. Es mínima la cantidad de agua que va trasladando el río. Y por eso, por ese tipo de régimen, porque no todo el año se mantiene constante, es que se ha visto una necesidad de crear los reservorios. Por eso yo te decía, durante las épocas en las que los ríos trasladan mayor cantidad de agua, se suele sacar el agua del río para almacenarlas aquí. ¿Y por qué, profesora? Porque cuando trasladen muy poca cantidad de agua, se abrirá o se usará el agua de estas reservas.
¿Ok? Por eso es que por el tipo de régimen que presentan estos ríos, se ha visto la necesidad de establecer reservorios. ¿Y por qué más, profesora? Porque el agua de estos ríos permite irrigar las áreas de cultivo. Y también por ello, principalmente en la costa norte, se han establecido un sinnúmero de reservorios para aprovechar el momento donde llueve más, donde se podría captar más agua y de esta manera, para las épocas en las que ya no va a haber lluvia y los ríos desciendan su caudal, aprovechar ese recurso. El régimen irregular, ¿qué significa? Variación del caudal. No todo el año estos ríos costeños o de la vertiente del Pacífico trasladan la misma cantidad de agua. Aquí el cambio es notorio. En el verano gran volumen y durante el invierno su volumen disminuye. ¿Sí? Por eso le decimos régimen irregular. Ahora sí, esta Ah, partecita sí me pudiste entender. sí, sí, profesora, y entonces hay mayormente en costa norte, ¿no? Entonces, Dime, Milciades, no te pude ah, escuchar. hay mayormente en costa norte, ¿no? Los reservorios. Principalmente, no en toda la costa norte, pero si no, los más importantes, como el reservorio de Poechos, Gallitos Ciegos, están ahí en la costa norte. Pero aquí en Lima también tenemos reservorio de Tamboraque y reservorio de Lluracmayo. Porque aquí Lima es la ciudad o la región o departamento más poblado. Y por esa condición, los habitantes necesitan abastecerse de este recurso. ¿Ya? Por eso es que también vamos a encontrar aquí en Lima reservorios. En Arequipa, reservorio de Angostura y el reservorio de Aguada Blanca. Esos en la parte sur. Ok. Ahora, aparte del régimen, por aquí tenemos otra característica de estos ríos. Los ríos aquí van a poseer curso corto. Profe, ¿qué era el curso? Ya, el curso es la distancia del río. Es decir, desde su naciente hasta su desembocadura, ese recorrido del río, a eso le voy a llamar como curso. Profesora, la longitud del río. Claro, la longitud del río se va a llamar curso. Pero acá dice, los ríos poseen curso corto. ¿Qué significa? Que su recorrido en comparación a otros ríos del Perú es corto. ¿Cómo así, profesora? Ya, mira, el río más largo aquí es el río considerado el de mayor desplazamiento. Tenemos el río Tambo. El río Tambo es el río de mayor curso en la vertiente del Pacífico. ¿Ya? Solo tiene alrededor de 520 kilómetros. 520 kilómetros, el río más largo aquí. Profesora, pero en el Perú, ¿cuál era el río más largo? El Ucayali. Tiene 1771 kilómetros. El Ucayali tiene 3 veces más lo que tiene el río más largo aquí. Profesora, ¿y el caso del río Rímac? El Rímac, ¿cuánto tiene de recorrido? Aproximadamente 350. Aproximadamente 350 kilómetros de recorrido tiene nuestro río Rímac. Entonces, por eso asumimos que en su mayoría los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico son de curso corto. Es decir, son de corto recorrido. ¿Comparado con quién, profesora? Comparado con los ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas. Y ni qué decir de los ríos de la vertiente del Titicaca, que son los ríos de menor curso en todo el Perú. O sea, son los que tienen menor recorrido. ¿Ok? Además, estos ríos son torrentosos. Profesora, ¿qué significa que los ríos son torrentosos? Mira cómo es esto. Mira, al desplazarse en zonas de gran pendiente, porque aquí estos ríos van a tener una gran pendiente, estos ríos, al desplazarse en zonas de gran pendiente, la velocidad de las aguas de estos ríos también va a ser mayor.
como estás viendo aquí en imagen. Por eso digo que son ríos torrentosos. Además, estos ríos van a generar un desplazamiento rápido y mayor poder erosivo. Y, profe, ¿dónde serán más torrentosos? En el curso superior. En su curso superior, estos ríos serán torrentosos. Además, estos ríos no son navegables. En la imagen, mira, si tú alguna vez has ido por el centro de Lima, en la imagen, ¿ya? O de repente cuando has estado yéndote con dirección a Bancay en el vehículo, has podido observar hacia el río Río. O has estado por el puente Balta, por ahí por Amazonas, alguna vez has ido de repente a comprar tus libros por ahí. Y al pasar por este puentecito pudiste apreciar, ¿no? Al río Rima. Y precisamente por las características que presenta el río Rima, este río no es navegable. ¿Ya? Pues el ancho del río Rima, más o menos, pues será 300 metros. 300, incluso hasta menos, ¿ah? De repente, no, es una exageración. Más o menos el ancho que tiene el río Rima será un promedio de 20 metros. ¿Sí? 20 metros de ancho. Y por ese ancho que presenta el río Rima, no podemos colocar ahí embarcaciones. ¿Sí? Por eso digo que el río Rima y la mayoría de estos ríos no van a ser navegables. El único río navegable que vamos a tener que pertenece a esta vertiente es el río Tumbes. El río Tumbes va a ser el único navegable, pero solo es navegable durante el verano. En el verano, al trasladar gran cantidad de caudal, este río se hace navegable. Ahora te pregunto, ¿qué tipo de cuenca tendrán estos ríos de la vertiente del Pacífico? ¿Puede repetir la pregunta, profesora? Disculpe. ¿Qué tipo de cuenca tienen los ríos de la vertiente del Pacífico? ¿Exorreica? Exacto, exorreica, porque todos van a parar sobre este océano, ¿ya? A excepción del río Ica o el río Piura. Profesora, ¿por qué estos ríos son la excepción? Porque estos ríos van a tener cuenca arreica. ¿Qué significa? Que van a depositar o no van a lograr depositar sus aguas en el Océano Pacífico. ¿Y por qué? Porque las aguas de estos ríos se van a evaporar o se van a filtrar. Al evaporarse o filtrarse las aguas de estos ríos, diremos que son ríos de cuenca arreica. Recuerda el río Ica, recuerda por ahí el río Chira, van a tener este tipo de cuenca. Y cuenca arreica. Los demás sí exorreica. El río Rímac depositará sus aguas en el Océano Pacífico luego de haber recorrido la parte del Callao. Tienes al río Chillón también, que va a depositar sus aguas sobre el Océano Pacífico. El río Mala, el río Moche, ya, esos depositarán sus aguas sobre el océano. Entre los... Profesora, Dime, disculpe, es que, ¿por qué dijo que eran exorreicas? Es Reico. que, no, no, o sea, que las demás eran, dijo exorreicas, pero dijo que era porque desembocaban en un río principal. No, 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 no. Exorreico es cuando los ríos logran salir al mar. A eso Ujú, se le dice exorreico. ujú. Arreico, porque ríos como el río Ica
no logran depositar sus aguas en el océano. ¿Por qué, profesora? O sea, su cauce está para el océano. Pero lo que pasa con estos ríos es que su agua se va filtrando o se va evaporando. Y al filtrarse y evaporarse, esos ríos van a tener cuenca arreica, porque al final sus aguas no van a parar al mar. A eso le digo cuenca arreica. Tal es el caso del río Ica. Ok, profesora, muchas gracias. Ya, miren por aquí. Vamos a hablar de los principales ríos de la vertiente del Pacífico. Vamos a señalar sus características por aquí y nos vamos a concentrar en aquellos que están en el sector norte. Si nos referimos al sector norte y un poquito del sector centro, vamos a ver aquí al río Zarumilla. Este río Zarumilla precisamente está estableciendo límite. Está estableciendo límite o establece frontera con Ecuador. El río Zarumilla es este de acá. Este que está de moradito, que justo está en la línea fronteriza con Ecuador, es el río Zarumilla. Por eso este río permite establecer frontera con Ecuador. ¿Qué más? Lo siguiente. Tenemos por aquí otro río importante, que es el río Tumbes. Este río Tumbes, que también nace, recuerda tú, en territorio ecuatoriano, va a ser considerado el único navegable. Pero como te dije, es el único navegable durante el verano. Durante el verano, el río Tumbes se convierte en el único navegable en este sector. Y va a depositar sus aguas, ojo, en forma de delta. Profesora, ¿qué significa delta? Cuando ves aquí, mira, aquí está el río Tumbes. Aquí se está formando en Ecuador y de aquí de Ecuador está haciendo este recorrido. Y cuando forma pequeños brazos y deposita sus aguas en el Pacífico, a eso se le llama delta. Y precisamente hay algo muy importante. En la desembocadura del río Tumbes se va a ubicar el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes. Aquí en este tipo de desembocadura ubico al árbol del mangle. Y este árbol del mangle por ser único, una especie única e importante en nuestro país, se va a convertir en un santuario nacional. ¿Sí? Ahí recuerda que puedes ir a navegar en este río y puedes encontrar también a una de las especies que se encuentra en peligro de extinción, que es el cocodrilo americano. Sobre el río Tumbes vas a poder encontrar al cocodrilo americano. Es una especie también protegida en este lugar. También tenemos el río Chira, que ya atraviesa territorio piurano. Y al igual que sucedía con los ríos Tumbes y Zarumilla, el río Chira se forma en Ecuador. Y las aguas han permitido formar los reservorios de Poechos y San Lorenzo. Las aguas del río Chira han permitido la formación de dos reservorios, el reservorio de Poechos y el reservorio de San Lorenzo. Otro río importante por aquí es el río Chancay. Este río Chancay, o también denominado Lambayeque, ya, las aguas de este río han sido canalizadas para los canales o llevados a canales como el canal de Taimi, Reque y Etén. En territorio de Lambayeque. Sus aguas también han servido para formar
el reservorio de Tinajones. No te olvides, ¿es río Chancay o simplemente río Lambayeque? Ah, profesora, disculpe, ¿qué tenía que ver Lambayeque con Río Chancay? Disculpe. No, es río Chancay o río Lambayeque. Sería lo Ah, mismo. ok, y bueno, sobre canales se refiere a, o sea, ¿qué se refiere con canales así? Canales de irrigación. O sea, las aguas de Ah, estos ríos han sido derivadas mediante canales artificiales, o sea, canales de irrigación que el hombre ha construido para poder irrigar las áreas de cultivo. Y esos canales han recibido el nombre de canal de Taimi, el canal de Reque y el canal de Te. Ya, ok, ahora, profesora, entiendo. Muchas gracias. el río Jequetepeque, que estás viendo en imagen, es un río sumamente importante, porque este río va a irrigar a un área importante en el cultivo, que es considerado el valle arrocero de mayor producción en la costa. Mira, el río Jequetepeque va a formar al valle arrocero de mayor producción en el sector costero. Es decir, forma el valle arrocero más importante en este sector. Además, sus aguas han servido para la construcción del reservorio de Gallito Ciego. Ese reservorio de Gallito Ciego, ¿ok?, es una de las obras, ¿no?, pues construidas durante el gobierno de Alba, ¿no? Y es considerado uno de los más grandes reservorios que vamos a ver en este tramo. Profesora, el río Jequetepeque, entonces, ¿qué localidades atraviesa? El río Jequetepeque, como estás viendo en imagen, atraviesa Cajamarca y atraviesa también La Libertad. ¿Sí? Cajamarca, La Libertad, va a ser el recorrido que tenga este río. Luego por ahí en imagen también ves ríos que están en La Libertad, como el río Chicama, el río Moche y el río Virú. Estos van a pertenecer o se van a localizar en territorio correspondientes a La Libertad. Y el río Moche pasa por la capital de La Libertad. ¿Cuál es la capital de La Libertad, chicos? ¿Cuál vendría a ser la capital de La Libertad? Trujillo. Trujillo. Sí, el río Moche va a atravesar la ciudad de Trujillo. Ahora, aparte de ello, también por aquí vamos a seguir observando algunos otros principales ríos. Entre esos principales ríos tenemos el río Santa, considerado Ah, el más profesora, caudaloso. Dime, Milciades. profesora, disculpe, entonces el río Jequetepeque también se le conoce como río Moche o... No, 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 no. El río Jequetepeque, mira, está en otro tramo. Vamos a eh, poner el mapita anterior, mira. El río Jequetepeque es este de acá. Este. Ese es el río eh, Jequetepeque. Atraviesa Cajamarca y atraviesa La Libertad. En cambio, el ah, río Moche está acá abajito. ah, Este es el ya. Moche. Y el río Moche es el que atraviesa la ciudad de Trujillo. Ok, profesor, entiendo. Muchas gracias. Ahora, en esta parte ya más central, que corresponde a los departamentos de Ancash, Lima y también Ica, vamos a tener a los siguientes ríos. El río más importante aquí es el río Santa. Profe, ¿por qué el río Santa es el más importante? Porque es el más caudaloso de todos de la vertiente del Pacífico. Profesora, ¿qué significa caudaloso? Que traslada mayor volumen de agua, ¿sí? Ese va a ser el río que va a trasladar mayor volumen de agua, se va a conocer como río Santa. Además, este río, yo te dije, tiene recorrido longitudinal. Primero se traslada de sur a norte y luego con dirección al oeste para trasladar sus aguas o depositar sus aguas sobre el Océano Pacífico.
Además, es el segundo más extenso. Profesora, ¿cómo que el segundo más extenso? Es el segundo río de mayor recorrido. Recuerda que yo te dije que el río Tambo era el río más largo. Mientras que el río Santa es el segundo río más largo que vamos a ver en nuestra vertiente del Pacífico. ¿Cuánto mide? 370 kilómetros. Por esos 370 kilómetros se le considera el río Santa como el segundo más extenso. 370, profe, y el otro está en promedio de, el río Tambo está superando los 380 kilómetros. O 500, disculpe, 520 kilómetros. Por eso es considerado el río de mayor recorrido en la vertiente del Pacífico. Ahora, aparte de esta característica del río Santa, el río Santa también me va a formar un cañón. Me va a formar al cañón del Pato, que es el tercer cañón más profundo en nuestro territorio. Sus aguas se han empleado para dos proyectos importantes, para dos obras de irrigación aquí. Profesor, ¿y por qué se realizan obras de irrigación? Porque aquí la actividad agrícola es la principal actividad económica. Y es así que se han empleado sus aguas en el proyecto de Chavimochic y en el proyecto de Chinecas. En el proyecto de Chavimochic y Chinecas se han empleado las aguas del río Santo. Profe, ¿qué significa Chavimochic? Mira, el proyecto de Chavimochic ha servido para irrigar los valles del Chao, Virú, Moche y Chicama. Mientras que Chineca me ha permitido irrigar los valles de Chicama, Nepeña y Casa. Esos tres valles han sido irrigadas con las aguas del río Santa. Por eso tenemos estos dos importantes obras de irrigación. Ahora, el río más importante para nosotros es el río Rímac. Pero yo quiero que antes de hablarte del río Rímac, tú veas el mapita y me digas qué ríos pertenecen a la región política Lima. ¿O qué ríos atraviesan la región política Lima? Dime. De norte a sur, ¿cuáles serían los ríos que atraviesan la región política Lima? Y observa el mapa nada más. ¿Digo todos o? Claro, menciona, a ver, Milcial. Río Guaura, río Chancay, río Chillón, río Rímac, río Lurín, río Mala, río Cañete y río Pativilca. Ajá, un tramito. El Pativilca recorre Ancash, gran parte, y un pequeño tramo va a recorrer la región Lima. Entonces, el río más importante que nosotros ubicamos en Lima es el río Rímac. ¿Y por qué el más importante? Porque es la cuenca con mayor población. Su cuenca atraviesa, ¿qué distritos, ah? ¿Qué distritos atravesará el río Rímac? Y por eso se considera la cuenca con mayor población. San Juan del Lurigancho. Exacto, atraviesa San Juan del Lurigancho, atraviesa un tramo de El Agustino, el Rímac también, cercado de Lima, San Martín, y luego de San Martín pasa el tramo del Callao. Y ya luego el sector del Callao deposita sus aguas sobre el Océano Pacífico. ¿Sí? Por eso es que albergar la cuenca de mayor población. Porque dentro de su recorrido, como tu compañero lo ha dicho,
atraviesa la ciudad de San Juan o el distrito de San Juan de Lurigancho, que es el distrito más poblado que vamos a ver en nuestro territorio, o en Lima, ¿no? Ahora, sus aguas han servido, ojo, para la construcción de la represa de Llurac-Mayu, ¿sí? Con las aguas del Rímac se ha construido esta represa. Y se ha establecido un trasvase que se llama Marca Pomacocha. Profesora, ¿qué significa trasvase? Como te dije, para poder incrementar las aguas del río Rímac, que es uno de los ríos que abastece gran cantidad de habitantes, se ha tenido que construir trasvases. Estos obviamente son canales. Son como un sistema de tuberías que van a extraer las aguas de la laguna Marcapomacocha. Y de esta manera la finalidad es incrementar el caudal del río, ya que el Rímac, sirve de principal fuente de agua para los habitantes de la ciudad de Lima. Y por ello se vio en la necesidad de construir ese trasvase con la finalidad de aumentar el caudal del río Rímac. De esta laguna de Marca Pomacocha se van a extraer sus aguas. Ahora bien, tenemos a la central hidroeléctrica. Tenemos también la central hidroeléctrica de Huinco, ¿ya? La central hidroeléctrica de Huampaní y la central hidroeléctrica de Moyopam. Además, el principal afluente que va a tener el río Rímac se llama Santa Eulalia, que va a nacer en el Nevado Corte, en la laguna de Quiza. Profesora, ¿y el río Rímac dónde nace? En el Nevado de Ticlio. En el Nevado de Ticlio va a nacer el río Rin y luego sigue todo un recorrido por los distritos que tú has mencionado. Ahora, el otro río importante, pero ya no recorre la región Lima, sino el Ica o la región Ica, viene a ser el río Ica precisamente. Este tiene como origen la meseta de Castrovirreina. ¿Ya? Esta meseta de Castrovirreina, ubicada en Huancavelica, permite el nacimiento del río Ica. Igualito que en el caso del Rímac, para incrementar su caudal, se ha construido un trasvase. Y ese trasvase se llama Choclococha. Profesora, ¿qué significa? El río Ica saca las aguas de la laguna Choclococha para incrementar su caudal. Pero, a pesar de que hay este trasvase, el río Ica sigue teniendo una cuenca arreica. ¿Cómo así? Que sus aguas, antes de llegar al océano, van a ser filtradas. ¿Y por qué, profesora? Recuerda que en Ica también se tiene como principal actividad a la agricultura. Hoy Ica se ha convertido en uno de los lugares de mayor producción de espárragos y también producción aquí de la vid, que es lo que sirve para, o estos árboles permiten la generación de frutos como las uvas y de ellos se elabora esas bebidas que son propias de la región Ica. Y tienes el pisco, el vino. Y por ello, las aguas del río Ica principalmente se utilizan para la actividad agrícola. Y por eso decimos que el río Ica es de cuenca arreica. Sus aguas se van a evaporar y por ello no van a llegar hacia, ya estas no llegan a ser. Ahora, en el tramo ya sur vamos a tener los siguientes ríos. En el tramo sur tenemos, por ejemplo, el río Ocoña, que va a formar al cañón más profundo del Perú. Ese cañón más profundo se va a llamar Cañón del Cotahuasi. El río Ocoña me va a permitir la formación del Cañón del Cotahuasi. Luego por aquí también tenemos el río Majes. Este río Majes que estás viendo en imagen va a recorrer
Va a recorrer la región Arequipa y va a formar al segundo cañón más importante del Perú, que es el Cañón del Colca. Esta es una importante zona turística que vamos a ubicar en Arequipa. Luego también tenemos el río Chili, o también conocido como Vitor. Este río Chili o Vitor es el que va a atravesar la ciudad de Arequipa. Sus aguas han servido para la represa de Aguada Blanca y la central hidroeléctrica Charcani 5. Eso es en el caso del río Chili, o también conocido como Vitor. Sus orígenes se remontan a la laguna de Coline en Arequipa. Tiene un recorrido de 315 kilómetros aproximadamente. Y este río, la confluencia del río Yauca y el río Yura, da como resultado al río Chili. Luego también tenemos al río Tambo, que es el más extenso de la vertiente del Pacífico. ¿Cuánto mide el Tambo? 535 kilómetros. Este río Tambo recorre Arequipa y Moquegua. Además, tiene como afluente al río Curumás y desemboca al norte de la punta Bombón. ¿Sí? Va a desembocar al norte de la punta denominada Bombón. Y por último, aquí tenemos el río Caplina. El río Caplina es considerado el río más austral del Perú. Pero imagínate si en el examen te preguntan cuál es el río más contaminado. ¿Qué debes dar como respuesta? ¿Del mundo o del Perú? Del Perú. De la vertiente del Pacífico. ¿Cuál sería, chicos, ¿Majes? el río más contaminado de la vertiente del Pacífico? Tiene que ver con la actividad minera. Ese río más contaminado recibe el nombre, ya va a recibir el nombre de río Moquegua, o también denominado, ya, este río Moquegua, en su curso va a estar el yacimiento minero denominado Cuajone, ¿ya? A ese río Moquegua también se le conoce como río Osmo. En su curso ubicamos a uno de los principales yacimientos mineros para la extracción de cobre. Y las minas, ¿ya?, depositan sus aguas sobre estos ríos. O sea, los relaves mineros, los desperdicios, desechos de la actividad minera, están siendo depositados en las aguas del río Osmore. Por eso es que el río Osmore es el río más contaminado de toda la vertiente del Pacífico. Profe, ¿y quién le sigue? El río Rímac. ¿Ya? Si bien es cierto, el río Osmore está siendo contaminado por actividad minera, el río Rímac también está siendo contaminado, pero por la actividad humana. Profe, por la actividad minera, ya sí, pero específicamente sobre el río Rímac, que se está lanzando desperdicios. E incluso hay tramos en el río Rímac donde la gente lava su ropa. Detergentes son lanzados a ese tramo del río Rímac. En su naciente también encontramos zona de relave minero. Entonces, eso constituye al Rímac en uno o el segundo más contaminado. Y si tú de repente alguna vez has pasado por el distrito de San Martín y has visto el recorrido del río Rímac, has visto que su cauce está lleno de desperdicios. Su cauce está lleno de basura porque la gente lanza su basura al cauce del río. Y esto también es uno de los factores que hace que el río sea considerado el segundo más contaminado. El primero es el río Osmore por actividad minera. Luego tienes al río Rímac. Bueno, eso es en relación a los principales ríos que van a pertenecer a la cuenca hidrográfica del Pacífico. ¿Ok? Hasta aquí, con respecto a la cuenca hidrográfica del Pacífico. ¿Hay alguna pregunta?
Profesora, disculpe, dijo que el río Chili se originaba de un lago. ¿Cómo se llama el lago? El río Chili o Vitor se origina de la laguna de Coline. No, Laguna de Coline. Ese en Arequipa. no, Mis, ok, profesora, entiendo, muchas gracias. Dime. mi disculpe, ¿había dicho que el cañón Cotahuasi era el más profundo de la vertiente o No, algo así? el cañón del De Cotahuasi. Cotahuasi es el más profundo en el Perú. Ah, De, ya, o to- sea, en todo. de Ya, todo ya. nuestro territorio, el Cotahuasi es el más profundo y es formado por las aguas del río Ocone. Eso también lo vamos a volver a repetir cuando hablemos de relieve peruano, porque ahí hablamos de todas las formaciones que hay en nuestro territorio y usualmente los cañones son formados en sector andino por un río, pero en sector amazónico los cañones van a recibir el nombre de pongos. Pero si hablamos de cañones específicamente, el cañón más profundo se va a llamar Cotahuasi. El segundo, cañón del Colca. Tercero más profundo, el cañón del Pato. O sea, cada uno de estos ríos va a formar este accidente geográfico, ¿sí? Ahora, ¿alguna otra Ya, mis pregunta? gracias. Listo. Bien, eso es en relación únicamente a la vertiente del Pacífico. Ahora vamos a hablar de la vertiente hidrográfica del Amazonas, que es una de las más importantes porque, como ves en el mapa, recorre mayor superficie aquí en Sudamérica. Esta es una de las vertientes hidrográficas más importantes que hay en el planeta. Si te das cuenta, esta cuenca no solamente abarca territorio de Perú y Brasil, sino que también integra a países como Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. Es la cuenca más grande, porque esta cubre, mira, eh, abarca países, o sea, por eso te decía, abarca países como Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam. Por abarcar todos esos países, es la cuenca colectora más grande en el mundo. Ya, profesora, pero si el río Amazonas como tal solamente recorre Perú y Brasil, pero los afluentes, o sea, esos pequeños ríos secundarios que depositan sus aguas sobre el Amazonas, van a provenir de los otros países. Aparte de que solamente recorre Perú y Brasil, provienen de Colombia, de Venezuela, de Guyana, de Surinam y de Bolivia. O sea, pequeños tributarios, ¿no? Ríos tributarios van a provenir de estos otros países y esto permite que la cuenca del Amazonas sea la cuenca más grande en el mundo y también sea la cuenca más caudalosa del mundo. Eso permite que el río Amazonas sea considerado el más largo y el más caudaloso en el mundo. ¿Sí? Por eso, la cuenca formada por el río Amazonas es una cuenca con mayor cantidad de países. ¿Ya? Es la cuenca más importante en el mundo. Ahora, solo en Perú, exclusivamente en Perú, vamos a registrar las siguientes características. Un ratito, hijo. Ahora, en el territorio peruano, esta vertiente hidrográfica del Amazonas me va a representar el 74,5% de todo el territorio nacional. Y del total de agua me va a representar el 97,8% del total de agua nacional. Y aquí voy a encontrar 84 cuencas hidrográficas, 84 ríos principales con sus afluentes y efluentes. Ahora, entre las características generales que van a presentar los ríos que pertenecen a la cuenca del Amazonas, tenemos lo siguiente. El origen de estos ríos puede ser de 3 tipos, incluso hasta 4, mira, 4 tipos.
glacial o glacionívio, pluvial y lacustre. Glacial por el deshielo de nevados, ¿no? Nivio por la presencia de precipitaciones sólidas como la nieve. Y pluvial por la presencia de lluvias. Y lacustre, nuevamente, porque alguno de ellos se pueda formar de algún lago. A eso nosotros le vamos a denominar ya origen del Amazonas. Profesora, ¿pero dónde nacen sus ríos principalmente? Sus ríos van a nacer en dos importantes nudos, sobre el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Sobre esos dos importantes nudos van a nacer aquí los ríos de la vertiente del Amazonas en Perú. Además, decimos que poseen cuenca exorreica. ¿Por qué la cuenca de estos ríos va a ser exo? Porque estos ríos, van a terminar por salir al Océano Atlántico. Al final, estos ríos van a depositar sus aguas en el Océano Atlántico. Además, estos ríos van a tener un cauce rocoso y arenoso. Recuerda que como atraviesan la selva, ya específicamente en la selva baja, su cauce va a ser arenoso. Y en la selva alta, su cauce será rocoso. Aquí vamos a encontrar a los ríos de mayor curso del Perú, es decir, a los ríos que van a tener mayor longitud. Además, estos ríos son considerados por su recorrido andino-amazónico. Se van a originar en estos dos nudos que se ubican en el sector andino y luego van a recorrer parte de la Amazonía. Por eso son ríos andino-amazónicos. Su régimen va a ser regular, profesora. ¿Qué significa? Que casi todo el año van a mantener el mismo caudal. Pero durante el verano, la creciente de estos ríos se incrementará o aumentará el caudal de estos ríos durante el verano. Ahora, también hablamos que estos ríos van a tener caudal abundante. Es decir, son considerados los ríos más caudalosos del Perú. Van a ser torrentosos en su curso superior, pero van a ser lentos en su curso medio inferior. Y por eso en su curso medio inferior, estos ríos van a ser navegables. A diferencia de los ríos de la vertiente del Pacífico, los ríos de la unidad o de la vertiente del Amazonas se caracterizan por ser navegables. Y es aquí que vamos a tener embarcaciones a motor, lanchitas aquí. Esas lanchitas por el sonido que hace su motor reciben el nombre de pequepeques. Aquí vamos a tener la presencia de pequepeques en nuestra Amazonía, ¿sí? Que son estos barquitos a motor que se desplazan sobre estos ríos. Además, en su recorrido, estos ríos me van a formar meandros, ¿ok? Van a formar esas curvaturas. Estos ríos van a presentar recurso hidrobiológico, sobre todo en la zona de la Amazonía. Y en la selva alta van a tener gran potencial energético. Razón de ello es que se han construido centrales hidroeléctricas y aquí está ubicada la mayor central hidroeléctrica del Perú. ¿Sabes cuál es esa central hidroeléctrica del Perú? La más importante. ¿Alguno de ustedes, chicos? Recuerden que sobre el curso de estos ríos se ha construido la central hidroeléctrica más grande de nuestro territorio. Esta recibe el nombre de Santiago Antúnez de Mayor. Además, es la principal vía de comunicación en la Amazonía. En la Amazonía, de repente, por las características climáticas, no hay muchas carreteras, pero sí tengo aquí los ríos, que son la principal vía de comunicación en este lugar y por ello se han construido un sinnúmero de puertos fluviales.
Además, el color de las aguas o el color que las aguas pueden asumir van a deberse a la cantidad de recursos que estos poseen. Las aguas pueden ser negras por su escasez de recursos hidrobiológicos, cristalinas cuando hay una mayor diversidad biológica y blancas o blanquecinas que también son un signo muy importante de la abundancia de recursos biológicos. Tal es el caso del río Marañón, el río Ucayali y el río Amazonas, tienen esta característica importante. Ahora bien, entre las principales confluencias vamos a tener lo siguiente. Recuerda que el río más importante aquí se llama Amazonas. Y si te hablo de confluencia, es un sistema de unión. Dos ríos se van a unir para formarme uno nuevo. Por ejemplo, aquí, mira, para que se llame Amazonas, ese río antes ha tenido que establecerse sistema de confluencia. Y las confluencias, ¿qué son? Las uniones. Se unieron dos ríos para determinar la formación de uno nuevo. Y este sistema de confluencias te tienes que aprender. Para que se llame Amazonas, ha tenido que confluir el río Marañón con el río Ucayali. Pero en el tramo del río Ucayali tengo la confluencia del río Tambo con el Urubamba. El río Tambo se va a unir al río Urubamba para formar el río Ucayali. Pero el río Tambo también nace de otra confluencia. El río Perené más el río N confluyen para denominarse Tambo. Pero el río N también nace de otra confluencia. El río N nace de la confluencia del río Mantaro con el río Purímac. O sea, todo este sistema de confluencias ha permitido la formación del Amazonas. Vuelvo a repetir, confluye el Mantaro con el Apurímac, el río se llama N. Confluye el N con el Perené, el río se llama Tambo. Confluye el Tambo con el Urubamba y el río se va a llamar Ucayali. Y el Ucayali al confluir con el Marañón me dan como resultado al río Amazonas. Y por eso el Amazonas es el resultado de todo un sistema de confluencias. ¿Y qué son las confluencias, profesora? La unión de dos ríos que determinan la formación de un nuevo río. A eso le voy a llamar sistema de confluencias. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ok. Ahora, entre los ríos más importantes, tenemos aquí al río Ucayali, que te había dicho que era considerado el río más largo, con 1.771 kilómetros de recorrido. ¿Sí? Por eso es el río más largo en todo el Perú. Pero, profe, ¿el Amazonas no es el más largo? Cuando recibe el nombre de Amazonas, el Amazonas solo tiene 1.400 kilómetros en Perú. Pero, profesora, ¿el Amazonas no es el más largo? Sí, pero si considero su origen remoto, que luego vamos a ver en el siguiente PPT. Después del río Ucayali, otro río importante por aquí es el río Putumayo, con 1.380 kilómetros. Y también tenemos el río Marañón. Recuerda tú que la clase pasada, o no, antepasada, mencionamos el río Putumayo, que es básicamente el río que va a recorrer la frontera entre Perú y Colombia. Exclusivamente por ese recorrido que tiene el río, nuestro país en el tramo norte tiene esa figura. Recuerda que el río Marañón tiene 1.414 kilómetros de longitud. Los ríos más largos en el Perú será río Ucayali, seguido del río Marañón, y en tercer lugar el río Putumayo.
Entonces, esto si te estoy hablando que su recorrido supera los 1000 kilómetros, diremos que son ríos de curso largo. Los ríos de la vertiente del Amazonas se caracterizan por ser ríos de gran recorrido o de gran curso. Sí, los ríos de la vertiente del Amazonas se caracterizan por ser ríos de gran curso. Además, vamos a tener lo siguiente. Cuando yo me refería al origen remoto del Amazonas, diré lo siguiente. El Amazonas va a nacer, ojo, en la quebrada de Apacheta, a las faldas del Nevado Quehuilla, en la cordillera de Chila, esto en la provincia de Callao. Cuando yo señalo este origen del Amazonas, me voy a referir recién a partir de este origen remoto, que el Amazonas es considerado el río más largo en el mundo. Ya mira, la Sociedad Geográfica de Lima ha comprobado que el Amazonas es más largo que el río Nilo, que mide 6.671 kilómetros. Mientras que aproximadamente 7.000 kilómetros de longitud del río Amazonas. Esto ha hecho que el Amazonas sea considerado el río de mayor curso en el mundo. Ahora, ¿su origen dónde se remonta? Su origen se va a remontar al Nevado Quehuilla. Esto en la provincia de Caylloma, en la región Arequipa. Ahí está el origen remoto del Amazonas y vemos cómo el río Apurímac se va uniendo al río N y me forman el río Tambo. El Tambo se une al Mantaro para formarme el río Tambo. O sea, el N se une al Mantaro para formarme el río Tambo, ¿ya? Y el Tambo se va a unir al Urubamba para formarme el Ucayali. Y el Ucayali se une al Marañón para recién así llamarse Amazonas. Ahora, profesora, cuando ya el río se llama Amazonas, ¿va a tener sistema de afluentes? Sí. Y los afluentes, recuerda que son aquellos pequeños ríos que van a depositar sus aguas sobre un río principal. Entre los afluentes más importantes, voy a tener por aquí en el margen izquierdo al río Nanay, que es considerado el río más importante para la ciudad de Iquitos porque de este río utilizan para el abastecimiento de agua potable. Luego tienes el río Napo, que es considerado en Perú el afluente más largo. El Putumayo, que me permite establecer frontera con Colombia, y el Yavarí, que lo ubico en el límite con Brasil. Entonces, estos ríos, considerados afluentes, que van a ser pequeños ríos tributarios, alimentan al río Amazonas para que este sea considerado el más caudaloso en el mundo. Y no solamente el más caudaloso, sino el más largo en el mundo. Esas características va a tener el río Amazonas. Ahora, entre los principales ríos, tengo lo siguiente. Entre los principales ríos aquí, vamos a tener al río Ucayali, que es considerado el más extenso. Tienes el río Marañón, que forma la mayor cantidad de pongos, y también es el más interdepartamental, ya que este río, el río Marañón, va a recorrer Ancash, Huánuco, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Por eso es considerado el más interdepartamental. El río Mantaro es el de mayor uso poblacional, pero paradójicamente es el más contaminado que vamos a tener aquí, por la actividad minera también. Es el de mayor producción energética, puesto que aquí ubicamos a la central hidroeléctrica más grande del Perú, Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución. Luego tienes el río Urubamba,
que es considerado el de mayor uso agrícola y forma el Pongo de Mainique. Y el más boreal, el río Putumayo. Recuerda que también aquí podríamos dar como característica que el río Guayaga, que es un afluente del río Marañón, es considerado el río que forma el valle más importante de la selva alta, ¿sí? Es en cuanto al río Guayaga, que es un afluente del río Marañón. La última vertiente hidrográfica es la vertiente del Titicaca. Esta vertiente hidrográfica del Titicaca se caracteriza por tener un origen glacial y pluvial. Sus nacientes se ubican en dos cordilleras importantes, la cordillera de Carabaya y la cordillera volcánica. Sus aguas, como no salen fuera del territorio, decimos que van a poseer cuenca endorreica. Además, son ríos netamente andinos, solo recorren los Andes del Perú y algún tramito de ese lago estará en territorio boliviano. Además, van a poseer régimen irregular. Quiere decir que no trasladan gran volumen de agua. Además, estos ríos son de escorrentía torrentosa, es decir, en su nacimiento sobre estas cordilleras, estos van a ser sumamente torrentosos para luego disminuir su torrente. Recuerda que aquí vamos a tener 13 cuencas hidrográficas, que solo representan el 3,6% del territorio nacional y el 0,56% del total de agua nacional. O sea, aquí ubicaremos la menor concentración del recurso hídrico. Entre los principales ríos que van a pertenecer Profesora, a la... disculpe. Dime. Bueno, es que, verá, entonces es que el régimen irregular aquí sería que tiene menos, así, o sea, no es que aumente el agua, ¿no? O, No, si digo régimen irregular, va a haber épocas en las que los ríos trasladen considerable volumen de agua y otras épocas en las que bajen. O sea, el régimen es la variación. Claro que si comparo, ¿no? La disponibilidad de agua de esta vertiente es menor en comparación a la del Pacífico y mucho menor en comparación con la del Amazonas. O sea, el régimen significa que la cantidad de agua va variando por estación, ¿ya? Pero los pero ríos ahí, de mayor caudal, o sea, que trasladan más cantidad de agua de todo el Perú, se ubican en la vertiente del Amazonas. Claro que estos trasladan poca cantidad de agua, sí, pero varía. Hay ya, épocas en las que sí es notable y otras en las que no. ok, profesora, En- entiendo, muchas gracias. Entre los principales ríos de la vertiente del Titicaca tenemos al río Ramis, que van a ser en el Nevado de Ananea, y a este río se le considera como el río más largo de esta vertiente. Y este río Ramis tiene 320 kilómetros. Con 320 kilómetros es el río más largo de esta vertiente hidrográfica. Además, este río Ramis nace de una confluencia. Mira, aquí está el Ramis, depositando sus aguas sobre el Titicaca. En el sector norte, mira, deposita sus aguas. Pero ahora, el río Ramis va a nacer de la confluencia, si ves aquí el mapita, del río Ayaviri y el río Azángaro. La confluencia del río Ayaviri y el río Azángaro me da como resultado el río Ramis. Y este río Ramis es considerado el más extenso, el más largo de la vertiente del Titicaca. Luego tienes el río Coata, que va a abastecer de agua a la ciudad de Juliaca. Luego tienes por aquí el río Ilave, que es la segunda cuenca más extensa y la cuenca que no recibe gran cantidad de lluvias, porque es el que posee menor pluviosidad.
Luego tienes al río Huancané, que desemboca en el sector norte del lago. Ríos como el río Suches, que permiten establecer frontera natural con Bolivia. Y el río Desaguadero. Este río Desaguadero, al contrario de lo que hace el río Ilave, el río Coata, el río Ramis, este río es un efluente. Profesora, ¿qué era efluente? Aquel río que sacaba las aguas de otro río. ¿Sí? Aquel río que saca las aguas de otro, en este caso, de otro río o de un lago para su nacimiento, se le considera efluente. Y por ello es el único efluente que tenemos en la vertiente del Titicaca. Este río también permite en un tramo establecer límite con Bolivia. Pero como este río saca las aguas del lago Titicaca y luego va en dirección a territorio boliviano, en Bolivia me va a formar una laguna o un lago conocido con el nombre de Popó. ¿Sí? El río Desaguadero en territorio boliviano me va a formar al lago llamado Popó. Ahora recuerda, el recorrido de los ríos de la vertiente del Titicaca es considerado radial centrípeto, puesto que el centro es el lago y en dirección al lago vamos a ubicar a estos ríos. Y por eso su recorrido será radial centrípeto. Mira, así es como el aro de tu bicicleta, yo te decía. El centro lo constituye el lago, ¿no? Y los ríos van a estar en dirección al lago. O sea, cada río va a estar como un rayito. Por ese tipo de desplazamiento que van a tener los ríos en relación al lago, digo que su recorrido es radial centrípeto. ¿Ok? Además, estos ríos no son muy caudalosos y al no ser caudalosos tampoco van a ser navegables. Su recorrido está principalmente en la meseta del Collao. Sobre la meseta del Collao vamos a ubicar a estos ríos de la hoya del Titicaca. El más largo, no te olvides, es el río Ramis. El de mayor uso minero también es el río Ramis. El más caudaloso, el río Ramis. El de mayor uso poblacional, el río Coata. El de mayor uso energético, también el Coata. Y el de mayor uso agrícola, el río Maure. Y el de mayor uso pecuario, el río Ramis. Profesora, ¿qué significa pecuario? Que aquí se practica, o sea, las aguas de el río Ramis son empleadas en actividad ganadera y actividad agrícola. Por eso es el río de mayor uso pecuario. Hasta aquí, chicos, ¿habrá alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, vamos a desarrollar entonces la separativa. ¿Alguien de ustedes tiene la separata por ahí, chicos?
A ver, si alguien por ahí me puede compartir la separata de la semana 11. Miss, en el chat está. Sí, ahorita acabo de ver. A ver, aquí dice la primera pregunta. Río que forma el valle más poblado en la vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Esa cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es el río que forma el valle más poblado en la vertiente hidrográfica del Pacífico? ¿El Rima? Exacto, aquí será el río Rin. Y aquí como respuesta será el río Rin. Pregunta 2. El río se caracteriza por ser longitudinal y forma el cañón del Pato. Profesora, disculpe, no está mostrando pantalla. A ver. Enrique Franca, profesora. Ahora sí, chicos, ¿sí ven? Ya, mire. El primero, o aquí como dice tu compañera, en la primera pregunta, la respuesta es Rímac, o sea, B. En la pregunta 2, Río Santa, ¿sí? El de recorrido longitudinal y que forma el cañón del Pato, el río Santa. Pregunta 3. Río que presenta el curso de mayor longitud en la vertiente del Pacífico. ¿Cuál sería el río de mayor curso? Tambo. El río Tambo. En la pregunta 3, mi respuesta es la E. Pregunta 4. Característica que corresponde a los ríos de la vertiente del Pacífico. ¿Forman extensos meandros? No. ¿Navegables en toda su extensión? Tampoco. ¿Contienen abundantes recursos? Tampoco. Ya. Lo que sí corresponde es que presentan cuenca exorreica. Ya. En la 14, la respuesta la D. En la 4. Y en la 5 dice, el cañón de Cotahuasi y Zapayal son formados por los ríos Ocoña y Tumbes. El río Ocoña y el río Tumbes van a formar respectivamente estos cañones. En la 5, mi respuesta la B. En la 6, en la vertiente hidrográfica del Atlántico, los ríos de mayor importancia tienen su origen en Nudo de Pasco y Nudo de Vilcanota. En la pregunta 6, la respuesta la C. En la 7, el Ucayali se origina por la confluencia de los ríos Tambo y Urubamba, ¿ya? En la pregunta 7, mi respuesta Beso. En la pregunta 8, son los ríos más boreales y austral del territorio peruano. El río más La D. boreal, Putumayo, y el más austral, Caplin. En la 8, la D. En la 9, río que recorre más regiones políticas en el país. El río que recorre mayor cantidad de regiones políticas en el Perú es el río Marañón, el que te había mencionado, ¿no? Que recorría departamentos o provincias como, en el caso del Marañón, este va a recorrer lugares como Ancash, Huánuco, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto. 10. Característica que corresponde a la cuenca amazónica. Contiene escasos recursos, son torrentosos violentos en todo su curso, forman meandros en su curso inferior. Ya, sería
presentan meandros o forman meandros en su curso inferior. En la 10, la C. ¿9 cuál era? La 10 o la 9 es la A. 9A, 10C y 11. Es el principal afluente del río Marañón en su margen derecho. En su margen derecho, el principal afluente es el río Guayaga. ¿Ya? En la 11, la respuesta la C. Y en la 12, río de gran importancia para la ciudad de Quito, siendo además un importante afluente del río Amazonas por su margen izquierdo. El río Nanay. ¿Ya? ¿Y por qué el río Nanay, profesora? Porque es el que permite abastecer de agua potable a la ciudad de Quito. En la 12, la A. 13. Los ríos Marañón y Ucayali confluyen en la localidad loretana de, luego de la formación de, los ríos Marañón y Ucayali van a confluir en el pueblo de Nauta y dan origen al río Amazonas. En la 13, mi respuesta, beso. 14. El único río que se caracteriza por ser efluente del lago Titicaca. A ver, esta sí la puedes contestar. La 14, ¿cuál sería tu Es la C. respuesta? La La C. C, desaguadero, exacto. En la 15, son ríos fronterizos de la hoya del Titicaca. Los únicos ríos fronterizos y exclusivamente pertenecen a la hoya de Titicaca serían Suches y Desaguadero. 15C también. En la 16, el valle interandino de mayor extensión es formado por el río. El valle interandino más largo va a ser formado por el río Mantaro. En la 16, la E. Y en la 17, central hidroeléctrica que no se ubica en la cuenca del río Rima. La central hidroeléctrica de Cagua. Esa no se encuentra en la cuenca del río Rima. ¿Ya? La central hidroeléctrica de Cagua, esta no está en la cuenca del Rima. Los pongos más extensos se ubican en la cuenca. Ya, los pongos más extensos se ubican en la cuenca del río Marañón, ya que este río me forma la mayor cantidad de cuencas hidrográficas o la mayor cantidad de pongos, y por ello el pongo más extenso del Perú de Manseriche es formado por el río Marañón. En la 18, la E. 19. La confluencia del río Tambo y Urubamba da origen ¿a qué río? Ucayali. Al río Ucayali. Y por cierto, la central hidroeléctrica de Cagua es formada por el río Pativilca, ¿ya? Y en la pregunta 20, los ríos de la vertiente hidrográfica del Titicaca se caracterizan por... A ver, ¿cuál sería una característica de los ríos de la vertiente hidrográfica del Titicaca? La C. A ver, dice, poseer una cuenca endorreica. Así es, por poseer cuenca endorreica. Ya. Alguien, chicos, que de repente no les haya, no tengan todas las alternativas, alguna pregunta que les falte. Listo, todos tienen las claves, ¿cierto? De todas las preguntas. Bien. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Vamos a detener la grabación. Ah, ya,